Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Súper contento de estar con ustedes nuevamente en una presentación más de Radio Amanecer en Estudio. Qué bueno que están ahí con nosotros. Estamos estudiando, como ya bien saben, nuestra nueva guía de estudio, temas del Evangelio de Juan. Gracias porque cada día podemos tenerle ahí con nosotros y nuevas personas se nos unen con el fin de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que un abrazo a la distancia. Gracias por ser parte de este pueblo que se prepara para el encuentro con nuestro Hacedor y Redentor. Hoy estudiaremos la lección a la segunda señal en Galilea para este lunes 30 de septiembre. Y aquí está conmigo el pastor Roberto Mato. Pastor, ¿cómo te sientes? Estamos contentos. Estamos bien, gracias a Dios por la oportunidad que nos continúa dando de poder llevar el mensaje a través del estudio de su palabra, la guía de estudio de esta semana, de este trimestre, el Evangelio de Juan, un evangelio muy significativo para todo aquel que quiere entender la obra de Dios en la vida de cada uno de los seres humanos. Bueno, pastor, quiero decirle algo. Si usted tiene que hacer algo en el mes de septiembre, apúrese para hacerlo porque hoy termina. Así que ya mañana arrancamos con un nuevo mes, el mes de octubre. Así que si algo usted tiene que hacer en septiembre, le queda no sé cuántas horas. Así que apúrese para que pueda hacer este trabajo que le corresponde hacer en septiembre. Bueno, hoy la segunda señal en Galilea, y para estudiar esta lección quiero invitarte para que hablemos con nuestro Dios en oración. Padre bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias porque nuevamente en este momento podemos acceder a tu palabra, podemos estudiarla y buscar conocimientos que nos permitan acercarnos más a ti. Te pido que bendigas a cada oyente de manera muy especial. A nosotros que estaremos diciendo algunas cosas acá, dirígenos por favor en cada concepto que vamos a transmitir. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en Él. Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Jesús. Y es lo que nuestro texto para memorizar nos enfatiza tantas veces. Pastor Matos, no sé cómo vas con el texto para memorizar. Juan capítulo 20, versos 31 y 32. Juan 20, 31 y 32. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Así está nuestro texto para memorizar, y ya estamos a la altura del lunes, así que ya hay que empezar a grabar conceptos, Pastor Matos. Así es, estamos viendo estas señales que Juan presenta de manera introductoria aquí en su Evangelio. Ya el autor de la guía nos presentó la primera señal en el día de ayer, que fue la de convertir en Galilea el agua en vino. Y esta segunda señal también acontece allí en Galilea, que es ante el milagro o la señal que presenta en su Evangelio. Es interesante cómo el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 4, está relacionando, así como el faraón tenía siervos, como ya mencionamos en el capítulo 12, 29 del libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 5, también este centurión tiene siervos que están bajo su tutela, bajo su dirección, bajo su mandato. Ellos son los que llegan a él y le dicen, tu hijo vive, en el versículo 51 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. En Éxodo también ellos son los siervos de Faraón quienes lloran con él por su hijo que ha muerto. Aquí son los siervos del centurión quienes se alegran porque su hijo todavía vive. Aunque el rey
En el texto lo que está es Juan relacionando con la realeza, con la grandeza. Aunque él no es rey, Juan lo está relacionando con la realeza, con la grandeza de lo que él realmente representa. Por ejemplo, miremos el paralelismo entre el faraón y este oficial que presenta el Evangelio de Juan capítulo 4 con el libro de Éxodo. Por ejemplo, Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré allí. Entonces, lo que realmente está aconteciendo con él. Aquí en Juan capítulo 4, verso 48 dice: entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios. Éxodo capítulo 12, versículo 30 nos dice: y se levantó aquella noche. En Juan capítulo 4, 51 dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron: tu hijo vive. Al faraón le dijeron: tu hijo ha muerto, y aquí el faraón, aquí al siervo: tu hijo vive. Hay una relación en lo que Juan está presentando entre esta segunda señal y también la señal que presenta allí en el libro de Éxodo. Dios está presentando en la persona de Jesús la continuidad de su ministerio, la continuidad de lo que él vino a realizar, así como lo hizo en el libro de Éxodo con la persona de Moisés. Ahora Dios se está manifestando de manera milagrosa, de manera portentosa a través de su Hijo Jesucristo. Así como en Faraón Dios hizo una obra a través de sus siervos, aquí también Dios hace una obra en el oficial a través de sus siervos, y estos reconocen la obra que Dios ha estado realizando. Bueno, pastor, tú hablaste de la acción que se realiza, pero de repente hay gente que no sabe de qué estamos hablando, líder, porque estamos hablando de la segunda señal en Galilea y no hemos leído el texto. Así que vamos a la palabra de Dios para que toda persona sepa a qué hacías referencia, a qué milagro en particular. Nos referimos al capítulo 4 de Juan, versos 46 al 54. Ahí está el milagro que el Señor realiza y que es el tema que nos corresponde para esta hora. Así que les invito, por favor, para que busquen en sus Biblias. Yo voy a leer, pastor, entonces ahora los primeros versículos. Yo voy a leer los primeros 4 y luego te dejo a ti del 51 en adelante. Perfecto. Sí. Dice el 46. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea hasta Galilea. Interesante. Me encantó el paralelismo que haces entre el faraón y la acción que el Señor hace acá en este milagro, el capítulo 4. Muy interesante la forma y la perspectiva que lo muestras. Pero también me es muy interesante ver como nuevamente muy parecido a lo que pasa en la boda de Caná, que por cierto hay una pregunta: ¿por qué hace el evangelista una conexión con el milagro de la boda? Bueno, si tú recordarás que yo mencionaba ayer, Pastor Matos, que cuando Cristo realiza el milagro de la boda de Caná, el texto presenta que los discípulos creyeron en él. Nota que ahora cuando Jesucristo hace el milagro con este señor centurión en torno a su hijo, usted nota que también toda la familia creyó en él. El capítulo de Juan, capítulo 20, presenta que Juan escribe este evangelio para que la gente crea en él, o sea, crea en Jesucristo. Y él está tomando señales muy puntuales, repito, para mostrar cómo esas señales produjeron conversiones. O sea, cómo la gente creyó en Jesucristo por los milagros que el Señor estaba haciendo en esos momentos. Ambos, Juan relaciona aquí en la guía de estudio de este día,
relaciona el milagro de Juan capítulo 2 y Juan capítulo 4, las bodas de Caná, con el milagro del siervo y su hijo y los siervos del centurión que vinieron a él y dijeron: tu hijo ya vive, porque ambos milagros hablan de señales. Juan 2:11 y Juan capítulo 4, versos 48 y 54. Ambos ocurrieron en Caná. Juan 2:1 y 11 y Juan 4:46 y 54 así lo señalan. Y ambos generaron fe. Juan 2:11, Juan 4:50 y 53. Es interesante, quiero señalar la relación que venimos diciendo hace un momentito entre el siervo y el faraón, aunque los relatos que presenta aquí el Evangelio nos está indicando que ambos tenían siervos, tanto faraón como también el centurión, el oficial que presenta aquí el capítulo 4. En el libro de Éxodo se nos dice en el capítulo 4 que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también dice que Faraón endureció su corazón. Éxodo 4:21 y Éxodo 7:13. Dice Éxodo 7:3 que Dios endureció el corazón de Faraón, y dice Éxodo 7:22 que Faraón endureció también su propio corazón. Éxodo 9:12 dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y Éxodo 8:15 dice que Faraón endureció su corazón. Éxodo 10:1, y así comparativamente presenta en varias ocasiones relatos en que tanto presenta a Dios como quien endurece el corazón, como también a Faraón endureciendo el corazón. ¿Por qué el libro de Éxodo lo presenta de esa manera? Porque Faraón aceptó o vio las señales como milagros, mientras el pueblo vio los milagros como señales. Y ya hemos hablado que cuando usted solamente acepta la obra de Dios como un milagro y no como una señal, hablamos del significado y el significante, de la luz roja que indica pare, y que la luz roja es el significante y el significado es que usted debe detenerse. Usted no debe solamente recibir el milagro, sino el significado del milagro en su vida, más que sanarle de la enfermedad o de lo que usted esté padeciendo o necesitando. Dios quiere obrar salvación en su vida y en su corazón. De nada vale que Dios te cure de un cáncer, que Dios te cure de una enfermedad, que Dios haga el milagro económico que tú necesitas, si al final pierdes la vida eterna. A través de esos milagros, de esas señales, Dios quiere obrar en tu corazón. Lamentablemente, Faraón solamente percibió esos milagros como milagros, valga la redundancia, pero el pueblo los entendió y los vio como señales. Por eso la salvación se obró en la vida de ellos. Lo propio sucede en la vida de este oficial que presenta aquí el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Juan está presentando que este oficial aceptó el milagro, creyó en la palabra, y cuando llegó a su casa vio que a la misma hora en que Jesús había pronunciado las palabras, el milagro se hizo. La obra se hizo en su hijo, en su siervo, para que éste fuera restaurado, para que éste fuera sanado. La obra de Dios sigue haciéndose y se continuará haciendo en la vida de todo ser humano. Cuidémonos nosotros de que al recibir la obra de Dios en nuestra vida, cualquier sea nuestra situación, y nos quedemos solamente aceptando o mirando eso como un milagro en nuestra vida y no como una señal que quiere invitarnos y que quiere que cambiemos algún tipo de conducta o de proceder en cada uno de nosotros. Seamos como este oficial que aceptó no solamente el milagro, sino la señal, creyendo en Jesús como lo que realmente era, el Hijo de Dios, hecho hombre, encarnado y venido a darnos esperanza de salvación. Bueno, un padre desesperado. El relato de Juan capítulo 4 es un cuadro muy fuerte, por así decirlo, porque yo tengo hijos, el pastor Mato también tiene hijos, y de seguro que estoy hablando a mucha gente que tiene sus hijos. Y usted no tener una alternativa de cómo sanar a su hijo que se está muriendo, usted no saber qué hacer, dónde ir, qué puerta tocar,
simplemente tiene que ser algo deshumanizante. O sea, el dolor debe ser extremadamente intenso. Bueno, este hombre está desesperado. Va a Jesucristo para que Cristo haga el milagro por su hijo, como presenta el versículo 47. Y entonces Jesús le responde en el versículo 48, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y parecería una respuesta dura, pastor, de parte de Jesús a un padre que está sufriendo. Y Jesús entonces le dice, oye, si tú no ves milagros, no crees. Como que es fuerte el asunto. Me llama la atención cómo el autor de la guía de escuela sabática, él puntualiza esta respuesta. En el segundo párrafo, luego de la pregunta, el autor dice, al principio, la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para creer en Jesús. Jesús leyó su corazón e identificó la enfermedad espiritual que era más profunda que la dolencia mortal de su hijo. Como un rayo caído del cielo, el hombre reconoció de repente que su pobreza espiritual podía costarle la vida a su hijo. Entonces el Señor, Pastor Matos, con esa respuesta, quiere despertar el sentido espiritual del Padre. O sea, nota que el Señor hace el milagro, ya todos lo sabemos, lo leímos hace un rato. El Señor no estaba despreciando ayudar a quien necesitaba ayuda. Por cierto, el Señor sanó a toda persona que alguna vez le pidió un milagro. Podemos verlo en todos los evangelios. No hubo alguien que se acercara a él por un milagro que el Señor no se lo concediese. Aún a personas que no le aceptaron de entrada. Usted recordará a Simón el mago, perdón, a Simón en la fiesta, donde Simón hace una fiesta para o una cena particularmente para que Jesús comiera. Este Simón el leproso, como se llamaba. Y el Señor sanó a ese Simón el leproso. Pero sin embargo, Simón, cuando ve que esta mujer se le acerca a Jesús, no cree en Jesús y dice, si él supiera quién es esta mujer que lo toca, no dejaría. O sea, tenía incredulidad sobre la persona que le había sanado de la lepra, para que entendamos. O sea, un milagro necesariamente no es un punto de entrada para decir, esta persona va a creer para siempre. No, Simón había sido sanado de la lepra y ya no creía en Jesús, porque Jesús permitía que esta mujer, María en este caso, tocara sus pies siendo una prostituta. Y usted nota cómo un milagro necesariamente, repito, no es una prueba de que yo creo o que yo voy a creer para siempre. Y por eso el Señor llama la atención de este padre, para que abra sus ojos, para que entienda la realidad de la persona que sí estaba frente a él. Y cómo este milagro iba a obrar obviamente fe en él, porque lo hace, el milagro hace que él crea, ya lo mencionamos hace un rato, pasa lo mismo en la boda de Caná, pero los milagros, y es algo que la lección para hoy quiere enseñar con claridad, no debería ser nuestro sostén en nuestra fe, Pastor Matos, porque los milagros no siempre vienen de Dios, y tal vez esto suene fuerte para algún oyente, pero no siempre es Dios que obra el milagro, no siempre es Dios. Hay otras personas que pueden hacerlo, y eso se manifiesta en la Biblia, y usted lo va a ver, y lo veríamos también en el ejemplo del faraón, y lo veríamos en los magos que estaban allí, que también aparecieron serpientes, y también convirtieron agua en sangre en un momento dado. O sea, el hecho de que un milagro ocurra, no necesariamente es que Dios esté haciendo el milagro. Y esto lo pudimos ver en la lección de hoy, lo podemos leer en los párrafos que siguen. Dios, a través de Moisés, condujo al pueblo, guió al pueblo. Moisés habla de que así como él, Dios levantaría un profeta mayor que él y que haría obras mayores. Está hablando de Jesús, y estamos viendo en las señales que hemos visto ayer y hoy, que esas señales que Moisés hizo en el pasado, en el libro de Éxodo, Jesús también inicia su ministerio. Juan lo introduce en la tierra haciendo este tipo de señales también para que la gente crea en eso que Moisés ya había profetizado, que él sería el Mesías, un profeta mayor que él. Mirando la comparación entre Faraón y este siervo, el hijo del Faraón murió. Y usted y yo conocemos. Dios hizo milagros, pero por Faraón solamente aceptarlos como milagros, su corazón se endureció. Si lo hubiese aceptado como señal, su corazón no se endurece y acepta la obra que Dios hizo a través de esos milagros, que no eran más que milagros, querían salvarlo, querían restaurarlo y darle la oportunidad de creer en el Dios que hizo
todas las cosas. Aquí vemos en contraparte con el faraón que su hijo murió, el hijo de este oficial vive porque él creyó. Él no solamente aceptó un milagro, sino que le vio una señal. A través de eso que Jesús hizo en su vida, él vio al Hijo de Dios, vio a Dios obrando y creyó en ese personaje que ya Moisés había dicho que profeta mayor que él, Dios iba a levantar. Hay un par de detalles interesantes que podemos dejar en claro en nuestra mente. El milagro se cumple a través de lo que Dios ha dicho en su palabra. En Éxodo 12, Dios le dijo a los israelitas que salieran, que iban a salir liberados de esclavitud, y salieron el mismo día. El énfasis está claro allí, dado en la palabra, conforme a lo que ya Dios había dicho en Génesis capítulos 15, versículos 13 y 14, a través de Abraham, y cumplido esa fecha, Dios obró. Dios hoy te pide que creas. La lección de este día nos está invitando a creer que el milagro, que la señal que Dios ha hecho, quiere hacer en tu vida, es para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tiene que ver con algo que tú estás esperando, es con algo que ya Dios ha dicho que será realidad si tú ejerces la fe suficiente para que Él obre en tu favor. Quiero entendamos eso, que podamos ir cerrando la lección del día de hoy, creyendo que podemos nosotros recibir la obra de Dios en nuestra vida, no como milagro simplemente, sino como una señal que quiere transformar nuestras vidas y ayudarnos a creer que Jesucristo es Dios hecho carne, quien vino a darnos esperanza de salvación. Qué interesante es ver a nuestro Salvador, que no solamente está interesado en hacer un milagro en nuestras vidas o en otras personas, sino que está interesado en salvarnos. En el libro El deseo de todas las gentes, en la página 167 y 168, Elena comentando precisamente este milagro en Caná también, aquí en Galilea, el texto presenta que al llegar a Caná encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Ella está hablando de este evento que ocurre de este siervo, de este centurión en este caso. Y dice, al llegar a Caná, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Con corazón ansioso se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción, pero sabía también que el Padre, en su fuego íntimo, se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Mientras que el oficial esperaba, atormentado por la incertidumbre, Jesús dijo, si no vieres señales y milagros, no creerías. O sea, note por qué el Señor responde esto y cómo el Señor conoce lo que somos. Si hay algo que Juan, y más adelante lo veremos precisamente, capítulo 4, capítulo 5 de Juan, algo que la Biblia claramente presenta es que el Señor sabe lo que hay en el hombre, Él sabe lo que hay en mí, Él me conoce. Yo no puedo engañarle a Él, Él sabe mis detalles. Él me conoce desde antes de levantarme, cada cosa que yo pueda pensar o decir, Dios la sabe, yo no le puedo engañar. Y el Señor sabía la condición de este hombre que se acercaba a Él y cómo tenía ya estipulado cómo se supone sería aquel que sanaría a su hijo. Y Cristo no se veía como él planteaba. O sea, el hombre con el que se encuentra no era la visual que él se había compuesto en su mente. Y por eso su falta de fe. Y por eso el Señor le dice lo que le dice. Y cómo el Señor le reanima su fe. Y cómo obviamente el Señor hace el milagro una vez reanima la fe de este hombre. Es interesante ver, Pastor Matos, el poder de nuestro Salvador. Tenemos un Salvador que sana a la distancia. O sea, Cristo no solamente sana cuando está presente. Cristo da la orden y el milagro ocurre, no importa dónde se encuentre el enfermo. El Señor dice, oye, vete, ya tu hijo está sano. Listo, 7 de la noche, está sano. Y precisamente a esa hora el muchacho sanó. Y hay un elemento, pastor, que también detalla el texto, es que este padre confió plenamente en lo que Jesús dijo. Ni siquiera regresó a su casa ese día. Volvió al otro día. Su hijo se estaba muriendo y él vuelve al otro día,
O sea, ya tenía una fe clara de que Dios había hecho el milagro en su hijo. Y no fue porque recibió un mensaje de texto, porque no había celular, recuerden. No fue porque le escribieron o le mandaron una videollamada, nada de eso. Él tenía fe que lo que ya Jesús había dicho se había cumplido. Lo que Juan capítulo 20 presenta de cómo el Señor hizo estos milagros para que la gente creyera en Él, tiene un cumplimiento exacto en este capítulo 4. Y es algo que nuevamente, como mencioné anteriormente, tiene una relación directa con el milagro de la boda de Caná. Damos gracias a Dios porque el siervo, el oficial, dice la palabra, preguntó a sus siervos cuándo sucedió y ellos le dijeron ayer a tal hora, y él entendió que había sido en el momento en que Jesús había dicho la palabra. Dios ya ha pronunciado, ya ha dicho. Dios hoy no nos está pidiendo que creamos en una fantasía o en algo que no va a ocurrir. No, Él nos está pidiendo que creamos en algo que ya ocurrió. Todo lo que Dios quiere hacer por ti, ya Él lo hizo. Solamente tienes que creer. Si alguien hoy ha estado estudiando con nosotros esta lección de esta hora, yo quiero que tú creas en lo que Dios ya hizo por ti. Acepta eso por fe y avanza en tu transitar, en tu caminar cristiano cada día, sabiendo que esa obra ya está realizada por el poder que ha salido en la palabra de Dios en favor tuyo. Bueno, que Dios te bendiga. Recuerda que no todo milagro viene de Dios. Comprueba que el milagro viene de Dios. Hay elementos bíblicos que nos permiten tener esa certeza de que esa acción milagrosa, ese prodigio que ha ocurrido, viene del Todopoderoso. Que Dios te bendiga en esta hora. El tiempo se nos terminó lamentablemente, pero mañana nuevamente nos veremos con la ayuda del Señor. Así que, pastor, por favor, ore por nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a comprender que ya lo que tú realmente quieres hacer por nosotros ya está hecho. Solamente tenemos que creer y avanzar y vivir con esa fe, confiando en esa obra que ya has realizado en favor de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Bendícenos en el resto de esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.